El fuego se llevó todo lo que tenía en una sola noche. Mi madre tardó 90 segundos en decidir que no era su problema. Estaba parada en el estacionamiento del edificio viendo el segundo piso de mi vida volverse negro con el humo todavía en mi cabello cuando llamé a mis padres. Mi mamá contestó adormilada molesta y dijo las palabras que nunca voy a olvidar. Luego un hombre con chamarra gris se acercó a un investigador de incendios y preguntó quién había tenido una llave de mi apartamento la semana anterior porque habían encontrado algo en la escena. Días después en una oficina tranquila lo que sacó de una bolsa de evidencia sellada me heló la sangre. Y lo que hice con eso 48 horas después ninguno de ellos lo vio venir. Mi nombre es Valentina Ríos, tengo 33 años, soy enfermera de cuidados paliativos y he sostenido más manos de personas moribundas de las que puedo contar y a las 3 de la madrugada estaba parada viendo arder la vida que había construido. 12 años de turnos nocturnos le enseñan al cuerpo a mantenerse tranquilo cuando todos los demás se desmoronan. El investigador Eduardo Vargas no ofreció la voz suave que la gente usa con las víctimas, ofreció una libreta y ojos firmes. Me preguntó si había estado en casa, no había hecho un doble turno en el hospital, escribió todo y luego se agachó junto a la ventana quemada y fotografió el mismo punto una y otra vez. Seguí su línea de visión, estaba disparando hacia la esquina donde antes estaba mi archivero de metal, el que guardaba cada papel importante que tenía. ¿Guarda usted algo inflamable cerca de ese archivero?, dijo. Dije que no, asintió despacio como si la respuesta importara más de lo que yo entendía, luego me miró con una expresión que había visto en médicos justo antes de dar malas noticias. Necesito hablar con usted de nuevo mañana, dijo, duerma algo si puede. Le dije que las enfermeras no duermen, solo esperamos la próxima alarma. Antes de que llegara Vargas ya había hecho la llamada que hace toda hija parada en esa acera a las 3 de la mañana, hice lo que los hijos hacen sin pensar, llamé a mi mamá. Sonó 4 veces, cuando contestó su voz estaba espesa de sueño y ya afilada con irritación. Valentina, es la mitad de la noche, dijo. Le dije que el apartamento había desaparecido, hubo una pausa y me permití esperar exactamente un respiro que dijera súbete al carro, vamos para allá. En cambio suspiró el suspiro que había escuchado toda mi vida. Bueno, es terrible, pero honestamente no es nuestro problema, dijo, deberías haber tenido más cuidado. No es nuestro problema, deberías haber tenido más cuidado. Me quedé ahí con hollín en los dientes y dejé que esas palabras aterrizaran. Luego mi madre hizo la pregunta que perseguiría los próximos 2 meses, su voz cambió, se volvió cuidadosa. Valentina, dijo, ¿tenías algunos de los papeles de la abuela ahí, los de la casa? Colgué porque la enfermera me acababa de notar un síntoma que no encajaba. Mi apartamento era ceniza, mi vida entera había desaparecido y lo primero que a mi madre le preocupaba no era yo, era un montón de papeles de mi abuela muerta. Para las 9 de la mañana estaba en un motel barato llenando formularios de seguro, mi teléfono sonó, era mi hermana Camila llorando antes de que yo dijera hola. Le dije que estaba bien, solo cansada. Luego, antes de que pudiera terminar una oración sobre dónde dormiría, ella giró el tema. Escucha la caja, dijo, la caja de la abuela, la de metal con todos sus documentos, logró salvarse. Me senté más recta, mi hermana vivía a 20 minutos y no había visitado mi apartamento en más de un año, no debería haber sabido que yo tenía una caja ignífuga para nada. Le pregunté cómo sabía de eso, se rió demasiado rápido, luego dijo lo que mi familia siempre me dice. Siempre te las arreglas, vale, siempre caes de pie. Siempre caes de pie está pensado para sonar como un cumplido, en realidad es un permiso, significa que no tenemos que ayudarla, es fuerte, se las arreglará y yo lo había llevado como un collar desde los 9 años. Mi apartamento ardió hace 12 horas, mi madre quería los papeles, ahora mi hermana quería los papeles, nadie en mi familia me había hecho una sola pregunta real sobre si todavía tenía un lugar para dormir. Fue entonces cuando dejé de estar de duelo y empecé a prestar atención. Para entender por qué un montón de papel importaba más para mi familia que mi vida, tienes que retroceder 3 meses a la noche en que murió mi abuela. La abuela Josefina tenía 84 años y durante los últimos 11 meses de su vida fui yo quien se mudó con ella, quien manejó sus medicamentos, quien la bañó y le leyó y se quedó despierta las noches malas. Camila la visitó 2 veces, mis padres llegaban en días festivos y se iban antes de que los platos estuvieran lavados. Unas 6 semanas antes de que falleciera la abuela me pidió que la llevara a ver a una abogada, solo sostuvo mi mano en la sala de espera y dijo te quedaste, veo quién se queda. Un mes después del funeral la abogada llamó a la familia y leyó el Nuevo Testamento. La casa en la calle Araucaria, la que la abuela había habitado durante 50 años, fue dejada a mí, no dividida, no compartida a mí. Camila se levantó tan rápido que su silla cayó, dijo que la abuela no estaba en su sano juicio. Mi madre dijo que lo discutiríamos en privado, lo que en nuestra familia significa presiona a la fuerte hasta que ceda. Lo que ninguna de ellas sabía era que yo ya había sido cuidadosa semanas antes, había tenido el testamento notariado, hecho copias certificadas, escaneado cada página y puesto el original en un lugar que nunca podría ser tocado. Soy enfermera, documento todo, no es paranoia, es el hábito que mantiene a las personas con vida. Y estaba a punto de mantener la verdad con vida también. Esa tarde manejé a la casa de mis padres, mi madre me encontró en la puerta y no la abrió del todo. Valentina, no tenemos espacio ahorita, dijo. Mi padre apareció detrás de ella. Tú sabes cómo manejarte, mija, dijo. Luego mi madre lo dijo otra vez más suave, casi amable, lo cual lo hizo peor.
Realmente no es nuestro problema resolverlo, mi amor, tú lo vas a resolver, siempre lo haces. No es nuestro problema 2 veces en un día. Me quedé parada en el porche de la casa donde crecí y entendí algo con total claridad. No eran fríos porque eran crueles, eran fríos porque ser fríos conmigo era gratis, nunca les había hecho pagar por ello. Así que hice algo que nunca había hecho antes, dejé de pedir. Dije, tienen razón, yo me encargo, y lo decía de una manera que ella no escuchó. Manejé de regreso al motel, me senté en esa colcha fea y abrí un documento nuevo en mi teléfono. En la parte superior escribí una sola palabra: cronología. Y si llevas conmigo hasta este momento, quiero pedirte que te suscribas a Hidden Empire Tales y le des like a este vídeo, porque lo que viene ahora es el momento en que todas las piezas empezaron a encajar. Vargas llamó al tercer día y me pidió que fuera al edificio del condado. Tenía un diagrama extendido en una mesa ancha, un plano de mi apartamento marcado con líneas rojas, naranjas y negras. En un incendio accidental, explicó, usualmente encuentras una fuente clara y la quema se extiende hacia afuera de una manera que cuenta una historia. Mi incendio no contaba esa historia, tenía un único punto de origen bajo en la esquina junto a mi archivero. El patrón de quema ahí era profundo y localizado, el tipo que obtienes cuando algo se vierte, no cuando chisporrotea. Le pedí que lo dijera claramente. Alguien inició esto a propósito, señorita Ríos, en su hogar, contra la pared donde guardaba sus papeles. Luego se inclinó hacia adelante y dijo la oración que partió a mi familia en 2. ¿Quién tenía una llave de ese apartamento la semana pasada? Abrí la boca para decir solo yo y luego recordé y mi estómago se volvió hielo. Una semana antes del incendio, mi hermana Camila me había llamado dulce como la miel pidiendo prestada mi llave de repuesto para regar mis plantas. Tenía solo una suculenta terca que sobrevive con negligencia y terquedad, pero Camila insistió en que estaba por la zona y yo estaba agotada y la dejé pasar. Vargas escribió su nombre y lo subrayó. Luego le conté la parte que hizo que mis propias manos se quedaran quietas. 2 días antes del incendio algo me había molestado lo suficiente como para que llamara a un cerrajero. La primera apertura era en 3 días. El incendio llegó la noche antes de que estuviera programado a llegar. Entonces sintió que algo estaba mal, dijo Vargas, y se movió para protegerse, solo no tuvo suficiente tiempo. No dormí esa noche y alrededor de las 2 de la mañana surgió la cámara. Mi edificio tenía una sola cámara de seguridad en el pasillo del segundo piso, apuntando directamente a las puertas de los apartamentos, incluyendo la mía. Si Camila había usado esa llave, la cámara la había visto hacerlo. Llamé al administrador del edificio en el segundo en que su oficina abrió. Le dije que una investigación criminal ya estaba abierta y que perdimos el metraje porque esperamos. No era una oración que ninguno de los dos quería decirle a un juez. Nos sentamos juntos en su pequeño monitor y rebobinamos los registros hacia la noche antes de que mi vida ardiera. Mi mano estaba firme en el mouse, era el resto de mí que no lo estaba. Preservamos el metraje esa mañana y le entregamos el original a Vargas intacto. Ese mismo día mi hermana cometió un error que me dijo más que cualquier cámara. Camila me envió un mensaje y escribió que había escuchado que el incendio comenzó cerca de tu archivero en la esquina y no era eso extraño. Lo leí 3 veces. Nunca le había dicho a mi familia dónde comenzó el incendio. Vargas había sido claro en que el punto de origen se mantenía en reserva. No había una manera inocente de que ella supiera qué esquina ardió primero y lo había puesto por escrito. No la acusé, no mostré mi mano, le escribí algo suave y vago, luego hice una captura de pantalla y lo reenvié a Vargas con una línea. Ella sabe dónde empezó. Respondió en 1 hora: interesante, guarda todo, no te involucres. La siguiente pieza llegó del último lugar que esperaba. Una tía abuela nuestra falleció esa semana y la familia se reunió en una funeraria. Me mantuve en los bordes. Eso es donde el vecino de al lado de Camila, un hombre hablador llamado Gerardo, me encontró junto al café. No sabía nada del trasfondo, solo quería hacer conversación y mencionó riendo que su cuñado Marcos había pedido prestado su bidón de gasolina un par de semanas atrás y lo había devuelto completamente vacío. Mantuve mi cara agradable y pregunté cuándo había sido exactamente. Gerardo nombró la semana del incendio. Salí al estacionamiento a respirar. Gasolina, un bidón prestado devuelto vacío la semana en que mi apartamento ardió por un acelerante vertido. Llamé a Vargas desde el estacionamiento, me dijo que el laboratorio había regresado esa misma mañana. Las muestras de la esquina de mi archivero eran positivas para un acelerante en rango de gasolina. Todo apuntaba en una dirección ahora y la flecha tenía el nombre de mi hermana. A la mañana siguiente manejé al banco y bajé a la bóveda de cajas de seguridad. El empleado me llevó a la pequeña habitación privada, puso la larga caja de metal sobre la mesa y me dejó sola. La abrí. Encima estaba el testamento original notariado con el sello en relieve todavía nítido bajo mi pulgar, dejando la casa a mí en un lenguaje que ningún fuego podría borrar. Mi familia había pasado una semana tratando de alcanzar estos papeles, habían quemado mi apartamento creyendo que el testamento estaba adentro y aquí estaba intacto. Pero eso no fue lo que me cortó la respiración. Debajo del testamento había un sobre con mi nombre en la letra temblorosa de la abuela, una carta sellada el día en que firmó. La abrí ahí en esa pequeña habitación tranquila. Escribió que sabía lo que pasaría cuando se fuera, que había visto a su propia hija, mi madre, pasar una vida manteniendo la paz a mi costa y que lo sentía por no haberlo detenido antes. Luego escribió la línea que cargué a través de todo lo que vino después. Si pelean por la casa, no te encorves, tú fuiste la que se quedó.
Salí de esa bóveda con la espalda recta. Ellas tenían una llave de mi apartamento, yo tenía la única cosa que nunca podrían alcanzar. La audiencia llegó y toda mi familia había venido atraída por la campaña de susurros de Camila, lista para ver a la hermana codiciosa recibir lo que merecía. El abogado de Camila abrió afirmando que el testamento más reciente no podía producirse, que la única copia conocida se había perdido en un incendio. Lo dijo sin problemas, como un hombre colocando una carta ganadora. Vi que los hombros de mi madre se relajaron, vi que la sonrisa de Camila se ensanchaba apenas. El juez preguntó la pregunta en la que giró todo el día. ¿Está el original del testamento más reciente disponible para este tribunal o no lo está? El abogado de Camila dijo con pena teatral que desafortunadamente había sido destruido, y mi hermana dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Se volvió hacia mí y me dio una mirada que decía: deberías haberlo dejado ir. La encontré con los ojos y no aparté la mirada. Alcancé mi carpeta. Norma se levantó a mi lado y dijo las palabras que cambiaron la temperatura de toda la sala. Señor juez, el testamento original está disponible, lo tenemos aquí. Me puse de pie y coloqué el testamento original sobre la mesa, donde la luz de las altas ventanas caía sobre el sello notarial en relieve, y la sala se quedó tan quieta que podía escuchar el reloj en la pared trasera. El juez lo examinó, volvió las páginas y dijo: este parece ser un original debidamente ejecutado. Luego Norma colocó junto a él la copia retenida por su oficina y la evaluación de capacidad firmada por el médico de la abuela y las declaraciones de los dos testigos independientes, una pila limpia construida durante meses, imposible de argumentar. Observé cómo el rostro de mi hermana se desmoronaba en cámara lenta, la confianza se drenó primero, luego el color. El testamento que había quemado mi apartamento para destruir estaba sobre una mesa del juzgado, entero, real, su sello sin mancha, porque nunca había estado en mi apartamento en absoluto. Vargas se levantó de su asiento y se identificó ante el juez. Dijo que había una investigación criminal activa de incendio intencional directamente relacionada con porque el testamento supuestamente se había perdido en un incendio. Y en la voz plana y tranquila de un hombre que ha hecho esto 100 veces le dio al tribunal la forma de ello: un único punto de origen en la esquina donde guardaba mis papeles, un acelerante confirmado, una testigo atrapada en cámara entrando a la unidad la noche anterior y un objeto personal recuperado de ese origen identificado como perteneciente a Camila. Con cada hecho la sala parecía inclinarse más lejos de mi hermana, bancos de familiares girando lentamente para mirarla. Mi madre tenía la mano en la boca, Camila había dejado de respirar. Y entonces mi hermana se quebró. Se levantó de su silla tan fuerte que chirrió en el suelo y se volcó, y cada onza del veneno que había guardado detonó a todo volumen. ¿Crees que lo mereces?, gritó apuntándome. Siempre tienes que ganar, tengo hijos, estoy perdiendo mi casa y te lo dejo todo a ti. Y dijo la cosa que ninguna cantidad de defensa legal podría jamás sacar de vuelta de su boca. Se suponía que era la casa, no tú. La casa debía quemarse, nada de esto debía tocarte. Las palabras golpearon la sala como un plato caído. Mi madre se abalanzó para jalarla hacia abajo y en su pánico dijo: demasiado, lo arreglaremos igual que siempre lo hacemos. Y la mitad de la familia escuchó en nosotros. No levanté la voz, me quedé ahí firme mientras mi hermana se desmoronaba, y cuando la sala quedó ringing y silenciosa me di la vuelta, no hacia Camila sino hacia mi madre. Me dijiste que no era tu problema, dije lo suficientemente tranquila que toda la sala tuvo que silenciarse para escucharme. Resulta que era el crimen de tu hija y sabías dónde estaba el cerillo. La certeza de mi madre finalmente se agrietó por la mitad. Tomé el testamento de mi abuela de la mesa, el que nunca ardió, lo sostuve contra mi pecho y no me encorché. El juez admitió el testamento original y falló que la casa era mía exactamente como la abuela lo había escrito. Camila fue arrestada una semana después por incendio intencional y fraude de seguro. Su esposo Marcos, bajo su propia presión, les dijo a los detectives todo: el bidón de gasolina, la llave, el plan para destruir el testamento. No hubo celebración, quiero ser honesta sobre eso. Me senté en mi carro en el estacionamiento del juzgado y no sentí triunfo, solo una quietud profunda y dolorosa, la misma quietud que siento cuando un largo turno termina y un paciente finalmente está en paz. Mi familia se había quemado a sí misma para mantenerme pequeña, yo no había encendido ni un solo cerillo, solo me había negado por fin a entregarles el agua. En los meses que siguieron me mudé a la casa en la calle Araucaria y la convertí en lo que mejor conozco: un pequeño hogar de cuidados paliativos, un lugar cálido donde las personas pudieran pasar sus últimos días sostenidas por alguien que no apartaba la vista. Y colgué la fotografía de la abuela Josefina en el pasillo delantero para que pudiera vigilar cada mano que yo sostuviera. Mis padres vinieron una vez cerca de las fiestas parados en el porche de la manera en que yo alguna vez había parado en el de ellos. Mi madre preguntó si podíamos dejar todo atrás y ser una familia de nuevo. No cerré la puerta de golpe, no estoy hecha así, pero tampoco la abrí de par en par. Les dije que la puerta no estaba cerrada para siempre, pero que la confianza se reconstruye ladrillo por ladrillo, no algo que se debe por sangre, y que había terminado de ser la que pagaba por la paz de todos. Mi madre empezó a decir que siempre caía de pie por hábito y luego se detuvo. Bien, porque finalmente tenía la respuesta a esa frase. Tenías razón, le dije, si caigo de pie solo dejé de dejarlas tumbarme primero.
El fuego prueba lo que es real, el papel arde, pero la verdad que te tomaste el tiempo de escribir y la columna vertebral de decir en voz alta no arde así es como una enfermera de cuidados paliativos tranquila sobrevivió a las personas que apostaron toda su vida a que se quedaría callada. Si tu fortaleza alguna vez ha sido usada como la razón para dejarte sola, escríbelo, dilo en voz alta y deja que conozcan la versión de ti que ya terminó de encogerse. Comparte esto con alguien que lo necesite, deja un comentario, cuéntame si alguien alguna vez usó tu fortaleza como excusa para no ayudarte, dale like, suscríbete a Hidden Empire Tales y dime en los comentarios, ¿alguna vez la persona más silenciosa en tu familia resultó ser la más fuerte de todas? Nos vemos en el próximo.